Saludos a todos. Vamos a dar un par de ejemplos sobre cómo trabajar problemas sobre integración de funciones hiperbólicas, algunas aplicaciones de las funciones hiperbólicas. Y para ello tenemos este ejemplo, el cual dice, un cable eléctrico cuelga entre dos torres que están a 200 pies de distancia, tal como se muestra en la figura. Serían estas dos torres. Hay una distancia de 200 pies. Si trazamos los ejes coordenados, serían 100 pies hacia la derecha, 100 pies hacia la izquierda. Luego nos dicen que el cable toma forma de catenaria. Esta sería la catenaria entre las dos torres. Y la ecuación que describe esa catenaria sería y igual a 150 coseno hiperbólico de x sobre 150. Con esa información nos piden encontrar la longitud del cable entre las dos torres. Muy bien, como nos están pidiendo la longitud de ese cable, vamos a utilizar la fórmula de longitud de arco, la cual, si recordamos, ya es conocida y nos establece lo siguiente, que la longitud es igual a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada, todo eso elevado al cuadrado. Y con respecto, en este caso, al eje de integración, el eje de integración sería x, ya que estamos tomando de referencia x. Muy bien. Tenemos entonces que encontrar la primera derivada de la función que nos están dando. En este caso, la función es, vamos a colocar por acá, la función f de x. Sería 150 coseno hiperbólico de x sobre 150. Para derivar, en este caso, la función, recordemos que 150 es una constante, podemos aislarlo. Y luego derivamos el coseno hiperbólico. Por lo tanto, la derivada del coseno hiperbólico sería el seno hiperbólico. Así que nos quedaría 150 seno hiperbólico de x sobre 150. Y ahora es necesario derivar el argumento de esa función hiperbólica. El argumento en este caso es x sobre 150. Vamos a ver acá. El argumento es x sobre 150. O, si lo vemos de otra forma, sería un 150 de x. Entonces, si nosotros derivamos esta expresión, un 150 de x, sabemos que esta es una constante, entonces la derivada solamente sería un 150. Así que esa es la derivada de nuestro argumento. Repito, vamos a colocarlo por acá, por un 150. Repito, ¿cómo se hizo? El 150 al ser constante solamente se aísla. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y luego derivamos el argumento. La derivada de x sobre 150 sería un 150. Ahora observamos que se puede simplificar este 150 con este 150 al ser constantes ambos y nos quedaría por lo tanto que la derivada es el seno hiperbólico de x sobre 150. Este 1 que está acá, como es 1, no lo colocamos. Al multiplicar todo por 1 sigue siendo lo mismo. Ya tenemos, por lo tanto, la derivada. Ahora que ya tenemos la derivada, ya podemos, en este caso, calcular la longitud. Así que nos quedaría que la longitud es igual a la integral desde A hasta B. Ojo, sobre el eje X. Podemos integrar desde menos 100 hasta 100, pero como se observa que el gráfico es simétrico, en lugar de hacerlo desde menos 100 hasta 100, podemos hacerlo desde 0 hasta 100 y multiplicar por 2. Así que voy a hacerlo desde 0 hasta 100. Desde 0 hasta 100. Vamos a ver, vamos a corregir acá. Sería la integral desde 0 hasta 100. Pero, repito, como el gráfico es simétrico, en lugar de hacerlo desde menos 100 hasta 100, lo hago de 0 a 100 y coloco acá al principio un 2, porque es el doble de esto. Voy a integrar desde acá hasta acá, y al multiplicar por 2 ya tendría la longitud total de esa catenaria. Seguimos sustituyendo. Raíz cuadrada de 1 más la derivada. La derivada de la función nos acaba de dar seno hiperbólico de x sobre 150. Pero como está me dicen la derivada al cuadrado, entonces me quedaría seno cuadrado hiperbólico de x sobre 150. X sobre 150. Y todo eso
con respecto a x. Muy bien. Ahora observamos que dentro de la raíz tenemos la expresión 1 más el seno cuadrado hiperbólico de x sobre 150. Así que podemos simplificar eso utilizando una identidad hiperbólica. ¿Cuál es esa identidad hiperbólica que me sirve? Es la siguiente. Coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Esta es la identidad que necesito en este momento y que puedo utilizar para simplificar esta expresión, lo que está dentro de la raíz. Como vemos que dentro de la raíz dice 1 más seno cuadrado, entonces simplemente este seno cuadrado lo mando hacia el otro lado y ya pasa sumando. Así que, ¿cómo me quedaría? En la parte izquierda solamente me quedaría el coseno hiperbólico. Y eso va a ser igual a 1 más el seno hiperbólico de x cuadrado. Así que ya tengo. Continuando acá nos quedaría que la longitud es igual a 2 por la integral de 0 a 100 de la raíz cuadrada. En lugar de poner 1 más seno hiperbólico al cuadrado, colocamos coseno hiperbólico cuadrado. ¿De quién? De x sobre 150, ya que ese es el argumento o ángulo con respecto a x. Ahora observemos, como el coseno está al cuadrado y tengo raíz cuadrada, podemos simplificar la raíz cuadrada con el cuadrado del coseno hiperbólico. Así que nos quedaría lo siguiente. La longitud va a ser igual a 2 por la integral de 0 hasta 100 del coseno hiperbólico de x sobre 150. Todo eso con respecto a x. Ahí ya se me anuló la raíz cuadrada. Muy bien. Ahora simplemente hay que integrar el coseno hiperbólico. Pero para ello, como vemos que en el ángulo no está la variable solita, hay que usar una sustitución para que la variable me quede, en este caso, en términos de u. Podemos usar una sustitución u. Entonces podemos decir que x sobre 150 sería u. O un 150 de x, que es lo mismo. Si lo queremos reescribir de otra manera para que se vea mejor. Al derivar, la derivada de un 150 ya dijimos que sigue siendo un 150, pero con respecto a x. Como solamente quiero el dx, entonces quito este 150 que está dividiendo, lo mando por lo tanto a multiplicar. Entonces me quedaría 150 du es igual a dx. Y ya tengo acá mi cambio de variable. Ya tengo mi sustitución. Así que ahora, en lugar de colocar la x sobre 150, en este caso uso el cambio de variable y me quedaría que la longitud va a ser igual a 2 por la integral de 0 a 100 del coseno hiperbólico. En lugar de colocar x sobre 150, coloco u. Y en lugar de colocar dx, coloco 150 du. Y ahora, ¿qué hacemos? Sacamos este 150 al ser constante. Y de ser constante, aquí está multiplicando, sale a multiplicar al 2. Por lo tanto, nos quedaría colocar por acá que esto es igual a 150 por 2 sería 300 por la integral de 0 a 100 del coseno hiperbólico de u con respecto a u. Ahora hay que integrar. En este caso, la integral del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Así que nos quedaría que la longitud es igual a 300, la integral directa, seno hiperbólico de u. Y todo eso evaluado de 0 a 100. Ahora regresamos a la variable original. ¿Quién era u? Allá arriba lo tenemos en amarillo. U es x sobre 150. Por lo tanto nos quedaría 300 seno hiperbólico de x sobre 150 y todo eso evaluado de 0 hasta 100. Ahora simplemente hay que hacer la evaluación. Nos quedaría entonces
Primero en 100 y luego en 0. 300 seno hiperbólico de 100 sobre 150 menos, ahora evaluamos en el límite inferior, 300 seno hiperbólico de 0 sobre 150. Y necesitamos, por lo tanto, en este momento, utilizar una calculadora. ¿Cómo vamos a introducir en la calculadora el seno hiperbólico? En este momento lo vemos. Tomamos entonces toda esta expresión para meterla en nuestra calculadora. Ojo, necesitamos obviamente una calculadora científica para introducirlo. Ahora, ¿cómo escribimos el seno hiperbólico en nuestra calculadora científica? Vamos a ver. Voy a compartirles esta pantalla. Acá tenemos la calculadora. Por lo tanto, la expresión era 300 seno hiperbólico. Recordemos siempre, aunque las funciones hiperbólicas mezclan funciones exponenciales, realmente no es necesario tener la calculadora configurada en radianes, pero por si acaso, siempre hay que tenerla configurada en radianes, así que recordemos que aquí nos vamos a Shift, configuración, radianes, que sería el 4. Está configurada en radianes. Muy bien, ahora escribimos 300 seno hiperbólico, colocamos seno, perdón, colocamos primero esto, h y p, porque necesitamos la función hiperbólica. H y p significa hiperbólica, pero en inglés, obviamente, ¿verdad? Y ahí elegimos el 1, porque necesitamos el seno hiperbólico. D nos decía la expresión 100 sobre 150. 100 sobre 150. Cerramos paréntesis. Avanzamos y cerramos paréntesis. Menos 300 seno hiperbólico, siempre h y p, presionamos antes de introducir, porque las funciones hiperbólicas, elegimos la 1, porque estamos con el seno hiperbólico, de 0 sobre 150. Así que tendríamos 0 sobre 150. Cerramos paréntesis, le damos igual, y ya tenemos la respuesta. 215.15 si redondeamos a dos cifras decimales. Por lo tanto, esa sería la longitud del cable. Vamos a cambiar acá pantalla. Sería, bueno, creo que ya estamos ahí. Acá. Por lo tanto, tendríamos que, en este caso, la longitud del cable, 215.15 creo que era la respuesta. Sí, aproximadamente. Vamos a colocarla por acá. La longitud sería aproximadamente 215.15. Y como me están hablando de, vamos a ver ahí arriba, pies, 200 pies de distancia. Entonces, significa que la longitud sería 215.15 pies aproximadamente. Y ahí tendríamos la respuesta a este problema. Tendríamos por acá un primer ejemplo. Muy bien. Veamos un segundo ejemplo. Para el caso me dicen ahora que calcule la región acotada por la curva y igual a secante hiperbólica de x, el eje x y las rectas x igual a más menos logaritmo natural de raíz cuadrada de 3. Se hace girar alrededor del eje x para generar un sólido. ¿Cuál es el volumen? Ojo, me están pidiendo el volumen. Y para encontrar el volumen de un sólido, recordemos que vamos a utilizar una fórmula. Hay, de hecho, tres métodos que se han estudiado con anterioridad. El método de los discos, el método de los anillos o arandelas y el método de las capas. Para ello necesitamos tener un bosquejo de las funciones o de las curvas para tener idea de lo que nos están pidiendo. Así que, por lo tanto, podemos acá, haciendo uso de alguna aplicación, podemos trazar las curvas que nos están dando. En este caso vemos que esta curva que está en celeste es la función secante hiperbólica de x. Luego nos dicen acá el eje x. El eje x es esto que aparece acá en moradito. Además nos dicen las rectas logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3 y menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. El logaritmo positivo sería esta recta vertical,
porque es en X, y el negativo sería esta otra recta. Por lo tanto, ojo con esto. Nos están pidiendo el volumen. Sin embargo, consideremos que no nos están pidiendo el volumen y nos piden área. Si nos estuvieran pidiendo área, esta región es la que nos interesa. Si nos estuvieran pidiendo área, sería justamente esta región de acá, en la que estaríamos interesados, justo en esta, acá. ¿Cómo plantearíamos entonces la integral para calcular el área de esa región? Simple, vemos que hay rectas verticales en X, así que el área me quedaría de la siguiente manera. La integral desde, ojo, menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3 hasta logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. La función. ¿Cuál es la función? La función es esta que pasa aquí arriba, que está dada por la secante hiperbólica de X. Y todo eso con respecto a X. Muy bien. Habría que integrar entonces esto, la secante hiperbólica. Si nos vamos a investigar, ya hay una integral directa para la secante hiperbólica. Así que no vamos a estar inventando, sino que directamente tenemos una fórmula, que es esta que tengo acá a la derecha. La integral de la secante hiperbólica de un argumento, A es una constante. A podría ser 5, 8, 10, cualquier constante. Pi, E, raíz de 3, etcétera. La integral de la secante hiperbólica es 2 sobre A, la tangente inversa o arco tangente de E a la AX, más la constante si fuera indefinida. Pero como acá es definida, evaluamos. Así que directamente, de una vez decimos que el área va a ser igual. La integral de la secante hiperbólica nos dice ahí 2 sobre A. ¿Cuánto vale A? En nuestro ejemplo, como a la par de X no hay ningún número, significa que A vale 1. Entonces, si A vale 1, me quedaría 2 entre 1. Y 2 entre 1, sabemos que eso es 2. Luego me dice arco tangente. Arco tangente es la tangente inversa, que también se puede escribir de esta manera. Observemos. Tangente inversa de E elevado a la AX. ¿Cuánto vale A? Ya dijimos que A vale 1, porque no hay ningún número a la par de X visible. Entonces me quedaría elevado a la 1x, es decir, nada más elevado a la x. Y todo eso evaluado, porque es definida, allá tenemos la constante porque es indefinida, pero que es definida, evaluada desde menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3 hasta logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. Y acá pues nada más nos resta introducir esto en nuestra calculadora. Así que vamos a ver, vamos a tomar nuevamente la calculadora. Ojo, el modelo que estoy utilizando, pues probablemente usted lo tenga o probablemente no, pero normalmente las funciones o las teclas son parecidas, se comparten. Así que hay que hacer la evaluación. Bien, 2 tangente inversa de a la x evaluada en logaritmo natural de la raíz de 3 y luego hacemos la resta y evaluamos en menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. Muy bien, vamos a compartir la calculadora. Sería esta. Ok, vamos a borrar lo que teníamos. Tendríamos entonces 2 tangente inversa. ¿Cómo metemos la tangente inversa? Simplemente le damos shift y acá donde dice tangente, ahí está en amarillo, tangente inversa de e a la x. Le damos shift, acá está la letra e elevado a la cuánto, a la x, pero x en este momento vale logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. Cerramos paréntesis. Y cerramos el paréntesis del argumento. Luego evaluamos en el límite inferior. Menos 2, shift, tangente inversa de e elevado a la x. Dice, pero en este caso x vale menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. Ahí. Raíz cuadrada de 3. Cierro paréntesis. Luego bajo. Cierro el otro paréntesis del argumento. Le doy igual. Y nos da pi tercios. O 1/3 de pi. Eso sería el área. Así que vamos a ver. Vamos a compartir ahora. Acá. Esa sería el área. Por lo tanto, vamos a ver. Por lo tanto, nos quedaría que el área es 1/3 de pi.
unidades cuadradas. Aproximadamente, bueno, eso habría que dividirlo entre 3.14 entre 3, que eso le daría en forma aproximada, vamos a ver, 3 entre 3, 1.14 entre 3, 4, 8, 12, 1.4, digamos. 1.3.1.04 aproximadamente, unidades cuadradas. Vamos a dejar ahí, 3.14. O bueno, 0.5 creo que sería aproximadamente. Ahí tendríamos, ojo, si me pidieran el área, pero como me están pidiendo el volumen, bueno, vamos a guardar esto. Me están pidiendo el volumen, entonces en ese caso, lo que debemos hacer es plantear una integral de otra forma. Lo primero, pues, podemos trazar la gráfica entre T. Si hacemos el giro de ese trozo, ojo, este trozo, veamos, este trozo que está acá, si lo giramos en torno al eje X, vea, observe la proyección, pues nos quedaría una especie de llanta o de, ¿cómo podríamos llamarle? Como una especie de barril. ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, calcular el volumen. Ojo, este barril, al hacer el giro, se podría llenar en su totalidad. No quedaría ningún espacio, ningún hueco. Se podría llenar en su totalidad. Por lo tanto, me conviene utilizar el método de los discos. ¿Qué me establece el método de los discos? Me dice que el volumen es igual a pi por la integral desde A hasta B del radio. El radio al cuadrado con respecto al eje de giro. Si el eje de giro es el eje X, entonces con respecto a X. Y aquí la función me queda en términos de X. ¿Qué necesito en términos de X? Necesito que Y esté despejada. Entonces, tal cual ya está despejada Y. Ojo, tomamos el rectángulo representativo que iría desde esta base hasta la función. Vea, al hacer el giro no queda ningún espacio desde la base hasta acá. Así que tendríamos, como la base queda sobre el eje X, tomemos de referencia los límites en X, que ya vimos, que son logaritmo natural de la raíz de 3 y menos logaritmo natural de la raíz de 3. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la integral planteada? Planteémosla. El volumen va a ser igual a la integral de menos, perdón, aquí faltaría pi. Pi por la integral de menos logaritmo natural de la raíz de 3 hasta logaritmo natural de la raíz de 3. R de X es la función. ¿Cuál es la función? Acá la tengo. La función es secante hiperbólica de X. Así que me quedaría secante hiperbólica de X. Pero, como está al cuadrado, secante hiperbólica cuadrada con respecto a X. Y ahora habría que hacer la integración. En este caso, si integramos, creería que esa integral es directa. La integral de la secante hiperbólica al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a investigarnos, porque no recuerdo. Secante hiperbólica cuadrada. Vamos a ver, secante hiperbólica cuadrada es la tangente hiperbólica, así que es directa. Es directa. Así que al ser directa, nos quedaría entonces que, vamos a ver por acá, nos quedaría entonces lo siguiente. La integral de la secante hiperbólica cuadrado es la tangente hiperbólica. Y todo eso evaluado, ya que es una integral definida desde menos logaritmo natural hasta el logaritmo natural. Hacemos la evaluación. Aquí podemos incluir todo desde pi hasta acá. Evaluamos en el límite superior, luego evaluamos en el límite inferior y ya nos va a dar la respuesta aproximada del volumen. Pi, tangente hiperbólica. Ok, vámonos entonces a la calculadora para hacer la evaluación. Vamos a ver, pi, tangente hiperbólica. Nos quedaría entonces, a ver esto. Vamos a borrar esto. Nos quedaría pi, shift, pi, tangente hiperbólica. Ponemos H y P y seleccionamos la tangente, que sería el número 3. Tangente hiperbólica de, en lugar de X, logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3.
Cierro paréntesis acá del logaritmo y cierro el paréntesis del argumento de la tangente. Menos, ahora en el límite inferior, siempre pi por la tangente hiperbólica, sería el número 3, en el límite inferior, que es menos logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. Ojo siempre con los paréntesis, hay que respetarlos. Cerramos el paréntesis del logaritmo y cerramos el paréntesis del argumento de la tangente. ¿Cuánto me da? Me da una respuesta de pi. Pi. Por lo tanto, el volumen es exacto. El volumen es exacto y vamos a ver, vamos a cambiar. Y notaría que el volumen es pi unidades cúbicas. O, bueno, aquí es exacto. O aproximadamente 3.14 unidades cúbicas. Considerando que si eso fueran pies, si los ejes estuvieran en pies, serían pies cúbicos, si fueran centímetros, centímetros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Veamos un tercer y último ejemplo. En este caso me piden ahora que determine la longitud del segmento de la curva. Vamos a ver. Me dice, determine la longitud del segmento de la curva y igual a un medio coseno hiperbólico de 2x de 0 al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 5. Valores en x. Como ya directamente me está dando los límites sobre el eje x y como me piden longitud, en este caso es necesario utilizar la fórmula de longitud de arco. Para la longitud de arco simplemente tendríamos lo siguiente, hay que recordar la fórmula. Me dicen que la longitud es igual a la integral de a hasta d de la raíz cuadrada de 1 más la primera derivada de la función. Todo eso al cuadrado y con respecto, en este caso, al eje x. Ya que los límites me los dan sobre x. Si los límites fueran sobre y, pues obviamente tomaríamos de y. Y la función sería f de y, ya no f de x. Muy bien, calculemos entonces. Reescribamos la integral desde a hasta b, desde 0 hasta el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 1 más la derivada. Hay que calcular esa derivada. Vamos a mover para acá. La función original es un medio coseno hiperbólico de 2x. Y ahora hay que derivar. En este caso, la derivada, el 1 medio al ser constante queda igualito. Hay que derivar el coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y después de que hemos derivado el coseno hiperbólico, que me dio seno hiperbólico, derivamos el argumento. La derivada de 2x es 2. Ahora observamos que este 2 con este 2 se pueden simplificar. Así que, ¿cómo me quedaría la derivada? La derivada es igual al seno hiperbólico de 2x. Eso es lo que colocamos acá. Seno hiperbólico de 2x. Pero, como está el cuadrado, entonces ponemos al cuadrado. Y ya. Con respecto a x. Esta expresión, si recordamos, dos láminas atrás la tenemos. Vamos a ver. Esta expresión es esta misma. Acá arriba la tenemos. Y es esta misma. 1 más seno hiperbólico cuadrado. Y es esta misma. 1 más seno hiperbólico cuadrado de 2x. Así que esto equivale directamente, veíamos acá con la identidad, al coseno hiperbólico cuadrado. Por lo tanto, ponemos en lugar de esto, simplemente colocamos la longitud de 0 al logaritmo natural de la raíz de 5, raíz de coseno hiperbólico cuadrado de 2x con respecto a x. Y acá podemos simplificar. La raíz se va con el cuadrado, así que nos quedaría directamente que la longitud va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de la raíz de 5 del coseno hiperbólico de 2x. Esta integral es directa, sin embargo, como el argumento tiene una constante acá, hay que usar una sustitución. Le voy a llamar u al argumento, que es 2x. Al derivar me quedaría 2 con respecto a x. Mandamos ese 2 a dividir. Entonces ya tengo la sustitución lista. Así que nos quedaría logaritmo integral de 0 al logaritmo natural de la raíz de 5, coseno hiperbólico de u. Y en lugar del de x ponemos du sobre 2. Sacamos el 1 medio.
por ser constante. Y me quedaría en medio integral de 0 al logaritmo natural de la raíz de 5 del coseno hiperbólico de u con respecto a u. La integral del coseno hiperbólico es directa, es el seno hiperbólico. Así que nos quedaría un medio seno hiperbólico de u. ¿Pero quién es u? Allá arriba lo tengo, 2x. 2x. Y todo eso evaluado desde 0 hasta el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 5. Muy bien, ahora simplemente nos falta hacer la evaluación. Un medio seno hiperbólico de 2x evaluado en logaritmo natural, la raíz de 5 y después evaluado en 0. Así que hagamos la evaluación. Para hacer la evaluación, simplemente nos vamos a la calculadora. Vamos a ver. Elegimos la calculadora. Y ya en este caso nos quedaría un medio. Un medio. Luego seno hiperbólico. Hiperbólico, HIP. Elegimos el 1. Seno hiperbólico de 2x. 2. Pero x en este momento vale logaritmo natural de la raíz cuadrada de 5. Cerramos el paréntesis del logaritmo y cerramos el paréntesis del argumento del seno. Menos, ahora evaluamos el límite inferior. Un medio. Seno hiperbólico de 2x. En lugar de x ponemos 0. Cerramos los dos paréntesis, le damos igual y eso nos da 6/5. Si queremos forma decimal, 1.2. Muy bien, ya tenemos entonces la longitud de este cable, de ese segmento, perdón. 1.2. En forma de fracción, 6/5. Y en forma decimal, como es exacto, nos da 1.2 unidades, ya que es longitud. Y ahí tenemos. Con eso cerramos la parte de ejemplos o aplicaciones de las funciones hiperbólicas, utilizando integración para calcular longitud, área o volumen.